Como empezamos en cada uno de los capítulos, hay un poco de contexto que nosotros debemos entender para entender el capítulo en sí o apreciar el capítulo en sí. Dice en capítulo 9, versículo 1 a 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros del número de los años en que, por palabra de Jehová, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, versículo 1 y 2 especialmente nos dice entonces que estamos en el primer año de Darío el Medo. Entonces estamos hablando sobre 65 hasta 70 años después de ser cautivo en Babilonia. Entonces, si empezamos entonces el cautiverio de Babilonia más o menos en 605, ya estamos entonces en el año 539. Entonces, si miramos otra pantalla, pueden ver dónde está Ciro. Dice Ciro el segundo, es cuando empieza el reino de Persa. Solo que una nota, el Darío primero que está allí en donde dice 522, no es el mismo Darío. Evidentemente ese Darío sobre que leímos aquí, no se menciona a este Darío en los escritos seculares. De mi forma de pensar, yo pienso que Ciro, que habla Daniel también sobre Ciro, Ciro es el rey más grande, pero Darío sería entonces uno que está puesto sobre Babilonia. Susa es la capital de todo de Persia, pero luego Babilonia es una de las ciudades conquistadas. Entonces Darío está allí en Babilonia y Daniel tiene trato con él específicamente. Entonces vamos a estar hablando sobre Darío en estos capítulos, pero no es el mismo Darío que está allá. Entonces, si estamos hablando sobre el primer año de Darío, también es el primer año de Ciro conquistando Babilonia. Entonces, eso sería el año 539. Darío ya había sido rey de Persia antes de esto, pero esto es el año cuando fue destruido Babilonia o fue destruido el imperio de Babilonia y está empezando Ciro allí. Entonces, estamos en esta época cuando hay un cambio, y mientras estamos, cuando hay este cambio, hay algunos otros cambios que están pasando en la Biblia así. Pueden ver como en esta pantalla que al bajo tenemos todos los imperios de Babilonia, de Persia. Estos son las naciones dominando sobre los judíos. En medio yo tengo los profetas de Ezequiel, Daniel, Jeremías, quienes están trabajando durante el mismo tiempo. Más tarde, Ageo y Zacarías. Allí arriba tenemos Crónicas y Reyes, que son los narrativos, las historias que tenemos. Pongo una flecha blanca en los dos lados, porque en realidad cada uno de esos libros de Crónicas y Reyes también hablan sobre algunos acontecimientos que pasan después de la destrucción de Jerusalén. Generalmente la historia ya terminó, pero continúa la historia. Dice en Crónicas que ya estamos hablando sobre Ciro. Entonces que da una flecha, habla sobre el futuro, lo que va a pasar. Hay ánimo, hay un plan que Dios tiene todavía. Y Reyes y Crónicas habla sobre esto. De hecho, que Crónicas termina donde el libro de Esdras empieza.
No sé si ustedes han visto eso, pero miren en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, solo para familiarizarnos con esto. Dice en Esdras capítulo 1. Y en versículo 1 voy a empezar a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumplieran las palabras de Jehová por boca de Jeremías, Jehová movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, en este envió a proclamar la palabra y también por escrito, por todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo edifique una casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, Jehová y Jehová su Dios sea con él. Ustedes estaban leyendo en Esdras, yo estuve leyendo en Segunda de Crónicas. Es igual cómo termina Segunda de Crónicas y cómo empieza Esdras. Entonces, es decir, que son muy relacionados estos libros. Termina Crónicas con esta idea: vamos a Jerusalén otra vez. Esdras empieza con esta idea. Pero ¿cuándo está pasando todo esto? En el primer año ¿de quién? De Ciro. Entonces, cuando estamos leyendo, regresando a Daniel capítulo 9, cuando estamos leyendo allí Daniel capítulo 9, él dice allí en el primer año de Darío, podemos decir que es el mismo, el primer año de Ciro también, hay muchas cosas que están pasando, como fue profetizado por el profeta Jeremías. ¿Ustedes recuerdan esto? Que en el principio, cuando leímos Daniel capítulo 1, leímos sobre Jeremías capítulo 25. Y otra vez pongan un dedo aquí en Daniel capítulo 9 y vamos a Jeremías capítulo 25. Porque Jeremías también es la base de esta profecía. Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25 y en versículo 11 dice: toda esta tierra, esto es una profecía por Jeremías en el primer año de Nabucodonosor, entonces en el principio del cautiverio, aquí donde empieza el amarillo. Jeremías habla sobre lo que va a pasar. Dice en versículo 11: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Versículo 12 también promete que habrá un cambio, sin embargo, después de los 70 años. Dice: después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara Jehová, y la tierra de los caldeos le hará una desolación eterna. Mira lo que dice también en capítulo 29. Habla Jeremías sobre la desolación de Jerusalén y habla sobre los 70 años. 70 años, dos veces en el libro de Jeremías. Una vez en capítulo 25, pero también es una segunda vez aquí en capítulo 29. Entonces, en capítulo 29, en versículo 10. 29, versículo 10 dice: pues así dice Jehová, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a ese lugar. Porque yo sé los planes que yo tengo para ustedes, declaró Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Y buscarán y me encontrarán. Fíjense, cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara Jehová, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los expulsé, declara Jehová, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al desierto. Entonces, capítulo 25 habla sobre el castigo.
70 años, castigo por su pecado. Pero luego capítulo 29 nos llena de esperanza. Pero después de estos 70 años, yo voy a traerles otra vez a este lugar, porque yo tengo planes de bienestar, no de calamidad. ¿Han escuchado este versículo? Muchas veces para las graduaciones se pone esto en una tarjeta. Ay, parece muy bonito. No, está hablando sobre su graduación. Está hablando sobre los israelitas. Después de pasar por mucha persecución, de mucho cautiverio, ahora están regresando a Jerusalén. Regresando a Jerusalén, Dios tiene un plan para su pueblo todavía y Él está prometiendo: no he dejado a mi pueblo, porque después de los 70 años, ustedes pueden llegar aquí. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Me buscarán, me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces, cuando estamos en Daniel capítulo 9, regresamos a Daniel capítulo 9, hay muchos versículos que ustedes pueden apuntar y leer esto. La base de Jeremías, la base de Daniel capítulo 9 está en Jeremías capítulo 25. La base de Jeremías, las palabras que están allí en capítulo 29, están en Levítico 26 y Deuteronomio. Es bien complejo esta idea. Entonces ustedes pueden apuntar estas cosas y buscar estos versículos más tarde. Pero lo que quiero decir entonces es que hay muchas cosas que están pasando en este momento. Ciro ya ha llegado a tomar Babilonia. Babilonia ya es historia. Ya los 70 años ya están cumplidos. Entonces Daniel está aquí y él está mirando las historias pasando. Los 70 y está mirando su reloj profético y está diciendo: ¿y ahora cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a llegar todas las promesas de que vamos a poder regresar a Jerusalén? Es el mismo tiempo en que Zorobabel y Josué van a regresar en el principio del libro de Esdras para reedificar el templo de Dios. ¿Cuándo va a permitir esto Dios? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? También entonces Daniel no solamente está pensando sobre lo que va a pasar, sino que también está pensando sobre el corazón del pueblo. Ya el tiempo sí es correcto, pero no hemos buscado a Dios. No hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón. Entonces es increíble lo que hace Daniel en este capítulo. Él da una confesión, una oración de su propia parte, pero también es una oración para todo el pueblo. Que Él está haciendo su parte en este pueblo para buscar a Dios con todo su corazón. Es magnífico, magnífico este capítulo. Y debemos pasar más tiempo leyendo esta confesión para aprender cómo nosotros podemos orar también. Nos enseña mucho este capítulo sobre cómo podemos orar nosotros también. Pero mire, de hecho, mira lo que dicen en los primeros versículos aquí. Dice en versículo 3: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración, en súplicas, en ayunos, cilicio, ceniza. Oré a Jehová mi Dios y hice confesión y dije: ay Dios ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Inmediatamente hay algo aquí que me impresiona mucho sobre Daniel. Cosas que yo pienso que son importantes para nosotros. Mira la actitud de Daniel aquí sobre la oración en sí. ¿Qué hace Daniel cuando él viene para orar? Sencillamente él dice: bueno, vamos a orar, y empieza a orar. Parece que para él no, eso es un proceso. Dice entonces aquí, él viene como en oración, en súplicas, en ayuno, en cilicio. El ayuno es parte de
Ya no tengo, yo tengo algo tan importante espiritualmente que ya no quiero comer ahora. Ha pasado esto con ustedes a veces, aún para nosotros, cuando hay tanto estrés, ya no tengo hambre. Ni tengo hambre ni puedo pensar sobre la comida aquí, ahora. No quiero comer ahora. Espiritualmente, así era Daniel. No quiero pensar sobre la comida. Y está en silicio. Era la costumbre de los judíos cuando ellos están en duelo, pensando sobre algo muy difícil. Pone entonces ese silicio para recordar entonces que no estoy en una situación cómoda. Dice también en su posición, habla aquí, dice que volví mi rostro a Dios. Puso su rostro a Dios. Me pregunto si esto es algo literal. En Daniel capítulo 6 habla sobre Daniel cuando él fue a orar, él abrió sus ventanas hacia Jerusalén. Y de hecho que en Primero de Reyes, cuando habla sobre la edificación del templo, que Salomón en su oración de dedicación, él dice a Dios, él pide que cuando los judíos están lejos, que ellos pueden ponerse a Jerusalén, a este lugar, orar hacia este lugar y Dios va a escuchar en los cielos. Puede ser entonces que es algo literal, o puede ser que esto es algo de la posición del cuerpo, pero más que todo es la posición de su corazón. Él está dirigiéndose a Dios, apuntándose allí. ¿Cuál es su actitud sobre la oración? Es bien serio, ¿no? Está bien serio. También entonces con estas palabras podemos describir las palabras describiendo su oración son muy impresionantes. No es solamente que oró, sino que él fue en oración, en súplicas, en ayuno. También dice en versículo 4 que él oró y él hizo confesión a Dios. No es algo sencillo de solamente, sí, por favor, mesero, que hacemos en un restaurante, una petición sencilla. Está hablando con Dios y él quiere hacer esta petición. Él fue, dice versículo 3, que él buscó a Dios en oración. Me gusta mucho esta frase, buscar a Dios en oración. No sé cómo es su vida espiritual, cómo es su vida de oración. Buscamos nosotros a Dios muchas veces en los servicios. Buscamos a Dios a veces leyendo la Biblia. Agradecemos a Dios por la comida. Pero esto no es lo mismo que buscar a Dios, tener una relación con Dios en la oración. Me enseña esto mucho. Porque yo tengo que confesar que mis oraciones no son exactamente así muchas veces. Que de hecho que muchas veces cuando yo estoy orando, pero de repente entra otro pensamiento. Y de repente estoy pensando sobre algo más. Un sonido, un hambre, lo que está pasando en el televisor. Es con vergüenza que yo confieso que muchas veces cuando están orando los hermanos, empezamos a orar y luego de repente yo escucho amén. ¿Qué pasó? Lo digo con vergüenza, de hecho. Y hay cosas prácticas que nosotros podemos hacer para tener una actitud mejor sobre la oración. Cosas prácticas que podemos hacer como cerrar los ojos. Enseñamos a los hijos, hay que cerrar los ojos para no estar entonces distraídos por lo demás. Y no hacer bulla entonces con las manos o lo que sea. Hay cosas prácticas que podemos hacer y a veces entonces yo trato de, cuando está orando el hermano, yo trato de repetir en silencio las palabras que él está diciendo en mi boca
para asegurar que sí estoy diciendo las mismas palabras en mi corazón también. O a veces tengo que inclinar mi cabeza. Hay muchas cosas prácticas que nosotros podemos hacer para fijarnos en lo que nosotros estamos haciendo. Pero yo pienso que no es tanto sobre las cosas prácticas que es mi problema. O tal vez su problema también. Es que Daniel tenía una actitud así sobre la oración por su actitud sobre Dios. Si nosotros podríamos entender a quién hablamos nosotros, ¿pasaríamos nosotros un momento distraído? Daniel oraba a Jehová. Es muy importante el nombre de Dios. Jehová, que significa yo soy, según el libro de Éxodo. Es el nombre que es muy importante en la Biblia, que siempre está relacionado también con el pacto que Dios hizo con su pueblo. Se introdujo. Yo soy. Yo soy el Dios que les sacó de Egipto. Yo soy Jehová. De hecho que en el libro de Daniel no se menciona Jehová con frecuencia. Pero no fui para contar en esta ocasión, pero si nosotros vamos mirando, entonces cuántas veces aparece la palabra Jehová aquí, es muy impresionante. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué? ¿Por qué él dice Jehová aquí? ¿Y por qué enfatiza Jehová aquí? Porque está relacionado con el pacto que Dios hizo y las promesas que Él hizo. Él había prometido que ustedes van a regresar conmigo. Y Daniel quiere enfatizar esta relación estrecha que ellos deben tener con Jehová. Entonces Él habla sobre Jehová. Es muy importante ver entonces que los nombres, cuando están orando en la Biblia, los nombres que se utiliza. Aquí también utiliza la palabra Señor. La palabra Señor en versículo 3, que es muy impresionante. No es solamente entonces que Dios, Maestro, Señor, estoy hablando contigo. Y luego dice, grande y terrible. Usualmente hablamos sobre algo terrible, es algo malo, ¿no? Pero él habla con Dios con tanto respeto. No es un hombre, no es cualquiera. Es el Dios de todo el universo. Y cuando hablamos con Él, debemos hablarle con respeto. Si tenemos esto en nuestra mente, va a cambiar cómo oramos, ¿no? Y cómo hacer cualquier cosa. Es tan importante que entendamos quién es nuestro Dios. Qué tan santo es Él. Qué tan poderoso es Él. Y que es nuestro Señor. Y que busquemos a Él con todo nuestro corazón, como hace Daniel. ¿Qué dice Daniel en su corazón? En versículo 4 empieza esta oración. Y mire las palabras que él dice. Vamos a leer versículo 4 hasta versículo 14. Dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije, ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para los que lo aman y guarden sus mandamientos. Hemos pecado.
hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes y a nuestros príncipes, y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, nuestra es la vergüenza en el rostro. ¿Cómo sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti? Oh Jehová, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nosotros, nuestros reyes, y de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas. Y que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Y por esto ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que Él habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros gran calamidad. Pues nunca se haya hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda clase de calamidad ha venido sobre nosotros. Pero no hemos buscado el favor de Jehová nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, Jehová ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque Jehová nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Qué confesión, ¿no? De Daniel. No es sencillamente, Dios, lo siento, por favor, perdónanos de todos nuestros pecados. A veces tenemos que decir algo así, ¿no? Algo general. Pero Daniel no está dispuesto a solamente decirlo así. Primeramente, él quiere enfatizar que nosotros servimos a un Dios que es justo, es fiel. En versículo 4, Dios es Dios que guarda su pacto, que tiene misericordia para los demás. En versículo 7, aun cuando pecaba Israel, Dios era justo. Y aun cuando pecaba Israel, en versículo 9, el carácter de Dios era justo, era de perdón, era de compasión. Pero versículo 11 hasta versículo 14 dice, como fue dicho en la ley de Moisés, como fue prometido en Levítico capítulo 26, aunque nosotros éramos injustos, Dios es justo y Él cumplió su palabra, y aquí estamos sufriendo por nuestros pecados. Dios es fiel, Dios es justo. Pero ¿quiénes somos nosotros? Somos un pueblo infiel, injusto. Versículo 4 y 5, aun cuando Dios era fiel, el pueblo pecaba en muchas maneras. No hemos escuchado sus profetas hablando sobre el tiempo de los reyes,
Profeta tras profeta vino, pero no nos hizo nada porque no escuchamos. Entonces en versículo 8 es la vergüenza pertenece a nosotros. Merecemos, versículo 11 o 14, merecemos la calamidad porque no escuchamos la voz de Dios. Ya leímos casi, 10 versículos y no hemos llegado a ninguna petición. Es increíble eso, ¿no? Él quiere hablar con el Padre. Quiere tener una conversación sincera con el Padre. Declarar quién es Dios y quién somos nosotros. Está confesando su pecado. Es interesante que no está solamente confesando el pecado de toda la nación. Yo no sé cuál es el pecado que había cometido Daniel, pero todo hombre peca. Y él dice, es mi pecado también. Yo soy parte del problema. Confiesa. Pero ahora en versículo 15, él hace su petición. Vamos a leer versículo 15 hasta versículo 23. Dice, en versículo 15, y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un nombre como hoy se ve. Hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y las súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Por amor de ti mismo, el Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atienda y actúa. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él dice entonces que nosotros somos el pueblo tuyo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, pero somos el pueblo tuyo. Y ahora esa ciudad donde invoca el nombre de Jehová está en ruinas. Y todas las naciones están burlándose del pueblo, pero también de Dios. Entonces, Daniel busca esta petición, el perdón de los pecados, pero también que sea levantado Jerusalén otra vez. Y lo busca no solamente porque yo lo necesito, pero lo busca porque es lo correcto para este Dios quien es tan justo y santo. Él dice entonces qué tan intenso son los sentimientos de Daniel. Escucha, perdona, atienda, actúa, Dios mío, por amor a ti mismo y por tu nombre. Podríamos tomar más tiempo para hablar sobre esta oración increíble. Cómo confesamos a Dios, cómo debemos tener una relación estrecha con Dios y no olvidar quién es Él. Pero luego lo increíble pasa. Mientras Él todavía está diciendo esas palabras, Dios contesta su oración.
Dice en versículo 24. Dice en versículo 24. No, versículo 20, lo siento. En versículo 20. Aun cuando cuando estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y presentando mi súplica delante de Jehová, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre quien había visto en la visión al principio, me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de sus súplicas se dio la orden que he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Él dice entonces, desde el principio de su oración ya estuve yo en camino. Es increíble. Dios ya sabe lo que vamos a pedir, pero Él quiere que nosotros pidamos, ¿no? Siempre. Para que tengamos esta relación con Él. Pero Gabriel, porque Daniel es muy estimado, Gabriel va. Y él va con una respuesta de lo que está orando Daniel. Dice en versículo 24, aquí está la respuesta. Dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos. Y por una semana, y a la mitad de la semana pondrán fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrán el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será determinada sobre el desolador. Aquí está la respuesta. Y ahora, como en todos los otros capítulos donde Daniel tiene un dolor de cabeza, seguramente ahora está buscando entonces la aspirina. ¿Qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Pero quiero ver entonces cómo esto es una respuesta a Daniel por lo que está pasando. Gabriel entonces viene para contestar la oración de Daniel. Y le anuncia que Dios está trabajando con algo más grande que aún Jerusalén. Hay un plan muy grande que está aquí. Daniel, no vas a entender todo, pero yo estoy trabajando. Dios está haciendo algo muy grande aquí. Entonces, que no hay que preocuparse tanto sobre los detalles, Daniel. Dios está trabajando. Esto sí es lo que está diciendo. Pero para darles más detalles. Es interesante ver entonces la conexión entre la oración de Daniel y lo que pasa aquí. Por ejemplo, entonces en versículo 24 dice 70 semanas. Bueno, había una conexión tal vez entonces con los 70 años sobre que leímos en Jeremías y también Daniel capítulo 9 y versículo 2. Pero también cuando está describiendo esta oración, Daniel, ¿cómo describe sus pecados? Recuerden en versículo 5, hemos pecado, hemos cometido, ¿cuántas veces él dice la misma cosa, no? Hemos pecado, 1, hemos cometido iniquidad, 2, hemos hecho lo malo, 3, hemos revelado,
4. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Como 5 veces Él dice la misma cosa. Y estamos preguntando con nuestras mentes, ¿y por qué toda la repetición? Pues hay ¿cómo se llama? Un énfasis aquí, ¿no? Pero luego cuando viene Gabriel, Él dice, ¿sabe qué? Dios tiene un plan. Él dice en versículo 24, 70 semanas han decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para el fin de transgresión, 1. Para terminar con el pecado, 2. Es casi lo mismo, ¿no? Para expiar la iniquidad, es quitar la iniquidad, 3. Es la misma cosa. Para traer la justicia eterna, 4. Para sellar la visión de la profecía. Ahora esto es un poco diferente. Pero dice entonces que para cumplir todo lo que está dicho en la profecía. Y para ungir el lugar santísimo. Lugar es algo añadido al texto. Puede solamente significar el santísimo. Cuando nosotros leímos esto con ojos cristianos, con ojos del Nuevo Testamento, inmediatamente, ¿qué estamos pensando? ¿Quién quita la iniquidad? ¿Quién es Él que va a quitar entonces la iniquidad, la transgresión, para terminar con el pecado de una vez? Está diciendo aquí, ahora leyendo con la revelación del Nuevo Testamento, estamos leyendo sobre el Evangelio aquí. Lo que Dios va a hacer entonces en estos 70 semanas es el plan para llevar por fin la terminación de todo pecado. Es increíble esto. Daniel está hablando sobre su propio pecado, el pecado del pueblo. Dios tiene un plan para terminar con todo el pecado. Y ahora Él está revelando a Daniel un poco de su plan y cómo es que va a suceder todo. Y mire lo que Él dice. Eso tiene que ser algo frustrante para Daniel. Algo de alegría, pero también algo de desesperación a la vez. Él dice entonces en versículo 25, has de saber y entender que desde la salida del orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Yes, sí. ¿Qué va a pasar? Jerusalén será reconstruida. Es la promesa de Dios. Es sobre que está orando, ¿no? Está contestando su oración. Y también, no preguntó sobre esto, pero Dios va a decirle también, hasta el Mesías, el príncipe. Increíble. También el Mesías viene. Necesito un vaso de agua. Es increíble esto. ¿Por qué? Porque Isaías había hablado sobre este Mesías, sobre este ungido, este elegido, quien iba a venir por el linaje de David, que iba a ser entonces la salvación del pueblo. Es increíble esto, tan emocionante. Pero dice entonces que volverá a ser edificado con plaza, con foso. Pero en tiempos de angustia, bueno, está bien. Pero después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Eso no es lo que yo esperaba. Estamos esperando entonces la venida del Mesías. No estamos esperando la muerte. Desde este punto de la historia, Daniel no puede entender este mensaje. Pero dice entonces, el Mesías está muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, que yo pienso que está hablando sobre los romanos, ha de venir a destruir la ciudad. ¿Y qué? Acaba de decirme que vamos a reconstruir la ciudad. Acaba de decirme que ya vamos a tener el Mesías entre nosotros y ahora está quitando toda mi joya. ¿Y cómo? Puede ver entonces qué tan frustrante tiene que ser esta profecía para Daniel desde su punto de vista. Pero desde nuestro punto de vista, eso es muy emocionante, ¿no? Lo que Dios había prometido
y ahora cumplido en Jesucristo, ahí en los evangelios. Y ahora nosotros, dichosos somos nosotros que podemos vivir durante este tiempo y ver atrás todo el poder de Dios. Es increíble. Ya estoy olvidando entonces la pantalla. Pero entonces dice que va a morir, Jerusalén será destruida. ¿Esto es una respuesta? ¿Qué tipo de respuesta es esto? Pero Daniel tiene que entender que Dios tiene planes para Jerusalén y todavía tiene planes para su pueblo todavía. Pero Dios no solo iba a tratar con los pecados de los judíos, sino que los pecados de todo el mundo, hasta los pecados míos y tuyos. Es increíble pensar sobre esta profecía. Que dice mucho, aunque hay preguntas sobre los 70 semanas y podríamos hablar más sobre eso. Cuando nosotros hablamos sobre esta profecía que está aquí y terminamos y hacerlo muy sencillo, hablo sobre 4 cosas muy importantes. Habla sobre la restauración de Jerusalén, habla sobre la venida del Mesías, habla sobre la muerte del Mesías y también habla sobre la destrucción de Jerusalén. La restauración del Mesías o de Jerusalén iba a venir muy pronto. Tal vez solamente está hablando sobre lo que hace Zorobabel, también lo que hace Nehemías muy pronto. Tal vez está hablando también sobre lo que va a hacer entonces más adelante entre los macabeos y toda esa historia. Pero es algo que iba a ocurrir muy, muy pronto. Pero luego hablando sobre los otros, la venida del Mesías, la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén, son cosas que son profetizadas y cosas que iban a ocurrir en muy poco tiempo. Es decir, que en todo el mismo tiempo. Es lo que dice el texto. Entonces, algunas observaciones en todo esto. 1, si hay preguntas sobre la profecía, podríamos preguntarnos por mucho tiempo y estudiar esto más. Pero debemos entonces enfocar en esto. Podemos asegurar que Daniel capítulo 9 predice, 1, la llegada y la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. No sé por qué dice 1 aquí, pero son 3 cosas. 1, la llegada, y 2, la muerte del Mesías, y luego la destrucción de Jerusalén en un solo tiempo, y en un orden determinado. Ahora que Dios ha dicho esto, o Daniel ha escrito esto, ahora, si es la palabra de Dios, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser cumplido así. Pero gracias a Dios, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento y también la historia secular, son las cosas que pasaron. Es muy importante ver que estas profecías son únicas. ¿Por qué? Porque la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén no son eventos anticipados por ningún judío durante el tiempo de Daniel. Daniel no es uno que va a estar buscando la muerte del Mesías. Él se estará muy emocionante sobre la venida del Mesías, pero no voy a hablar sobre la muerte del Mesías. Estaría loco. Esto no daría ánimo a nadie. Si él solamente está inventando una historia, yo voy a inventar una profecía. Tal vez Jerusalén será destruida. ¿Qué? Eso no es emocionante. Eso no nos ayuda. Pero Dios lo hace en una forma misteriosa. Y Él tenía su plan, lo hace y luego lo cumple. Es muy importante ver esto, porque muchas veces entonces en el mundo secular, aún en el mundo religioso, hay muchas dudas sobre la Biblia. ¿Será que viene de Dios? ¿Será que esto es de Dios? Esto es una de las profecías poderosas en que nosotros podemos probar que Daniel fue escrito cientos de años antes de Jesús. Pero está hablando sobre ciertas cosas que iba a hacer Jesús
Y luego Jesús mismo cita en Mateo capítulo 24, este capítulo mismo, hablando sobre las desolaciones, ¿sí? Él cita este mismo capítulo para decir que es lo que fue dicho en Daniel. Es decir, esto no es palabra de hombre. Es Dios quien escribió todo esto. Y lo prueba por medio de esta profecía. Vamos a hablar más sobre esta idea cuando llegamos a Daniel capítulo 11. Pero no quiero entonces olvidar qué tan poderoso es esta cosa. O sea, voy a darles algunas aplicaciones para terminar con nuestro tiempo ahora. 1. Poniéndonos entonces en el lugar de Daniel, sería muy frustrante, ¿no? Que él entonces está en una situación que él no entiende. ¿Qué está haciendo Dios? Son ya 70 años. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Qué está pasando? Muchas veces nosotros también no vamos a entender el plan de Dios. Ok, debo decir que la mayoría de las veces no vamos a entender el plan de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios con mi vida? ¿Por qué es que Él permite esta cosa y otra cosa? Y a veces preguntamos, ¿dónde está Dios? Daniel podría decir la misma cosa, ¿no? Pero Daniel capítulo 9 nos ayuda para, decir que tengamos paciencia con nuestra falta de conocimiento. No entendemos el plan de Dios. Dios viene para explicarle a Daniel, ok, aquí está el plan, y todavía no entiende. Pero Él es algo que tenemos que tener paciencia, que no vamos a tener todo el conocimiento. No tenemos que tener todo el conocimiento para tener confianza que Dios está sí actuando para nuestro bien y que Él sí va a cumplir su palabra en su tiempo. Es muy importante que entendamos esto. Porque muchas veces tenemos preguntas así. Pero luego, al darnos cuenta del plan de Jehová, ¿qué debe ser nuestra reacción? Apreciamos entonces la misericordia, el poder, la sabiduría de Dios. Apreciamos el plan de Dios. Apreciamos más la palabra que nos lo revela. Estoy hablando entonces que cuando ya nosotros podemos entender lo que estaba haciendo Dios en el Antiguo Testamento y por todos estos años, ahora sí nosotros podemos entender esto. Debe ser nuestra reacción. Qué grande es Dios. Servimos a un Dios real. Que nos quiere. Y Él está peleando a la batalla para nosotros. Debemos apreciarlo. Y apreciar este plan. Y apreciar este libro que nos revela todo. Un día vamos a llegar a los cielos. Tenemos muchas preguntas aquí aún hoy en día que no entendemos. ¿Por qué tuvo que morir tal? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Y por qué esto? Tenemos tantas preguntas aún hoy en día. Pero cuando nosotros llegamos a los cielos, dice en Apocalipsis capítulo 14, nos dibuja algo increíble. Nos muestra los 144,000, los santos quienes fueron matados. ¿Por qué permitió esto Dios? Pero luego nos muestra que por fin ellos entienden el plan de Dios. Ellos entienden ese plan y ellos luego alaban a Dios. Yo espero este día, cuando podemos cantar juntos, aunque seamos de lenguajes diferentes, de naciones diferentes, pero somos los redimidos de Dios y vamos a alabarle a Él por su poder, su misericordia, su sabiduría,
porque Él es digno. Si Él es digno, que tratemos a Él como digno ahora. Y que demos a Él toda la obediencia de nuestro corazón. Les invitamos hoy. Gracias, hermanos.